Hola, hola, podcast Globovisión. Aquí entre periodistas estamos para tratar un tema bastante controversial, un hecho que se ha convertido en un escándalo a nivel nacional, donde muchos venezolanos quedan mal parados. Nos vamos a manejar con la palabra presunto, porque como periodistas responsables que somos, hay que esperar un veredicto final. En este caso, a pesar de que se tengan muchos datos, vamos a tratar de desentrañar qué es lo que hay. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A la USAID, a esta agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, donde se han desviado muchísimos recursos que le fueron dados a Venezuela para la ayuda humanitaria. Aquí, en este espacio, tenemos, como ya les dije anteriormente, a dos colegas. A mi derecha, Madeleine García, de Telesur, y también a Jesús López, quien tiene también un podcast que se llama Entre Palabras. Entonces, para comenzar, quiero arrancar con las cifras presuntamente desviadas, porque tenemos varias. Entonces, vamos a tratar de concretar al día de hoy, al año 2025, que suponemos que la última cifra debe ser la del año 2024. Pero, ¿cuántos fondos se han manejado con destino a Venezuela? ¿Quién, Madeleine? ¿Quién así ha recibido esos fondos? Y bueno, todo lo que tú te has enterado, lo que te has informado con respecto a este tema. Bueno, lo primero que hay que decir es que la USAID es la hija de la CIA. Fue creada precisamente para ser la fachada de injerencia en los países a través de la bandera de derechos humanos, a través de la bandera de la democracia y de esta manera derrocar gobiernos. Eso hay que decirlo antes de comenzar todo esto. ¿Por qué? Porque esto da pie a decirte que ciertamente hay un dinero que fue destinado a Venezuela, a la oposición. Ya, ahí te voy a hacer una interrupción. Tú dices que es la hija de la CIA, pero y que No, es yo un, no, eso son exactamente, papeles, bueno, están allí, pero forman parte claro, de y todo que es esto. una fachada para derrocar Ujú, gobiernos ujú. y otros intereses ocultos, pero la USAID nació con el interés de ayudar a los países en vías de Con un desarrollo. propósito, no, con un Ujú. propósito, nació con un propósito detrás, un propósito muy oscuro de poder a través de la USAID, por eso te repito, de esta agencia, meterse en los países para poder derrocar gobiernos. Ha sido eternamente así, esa es la historia. En estos 63 años En que tiene esos la USAID. 63 años que tiene los USAID. Los hechos te lo dan, los hechos te lo cuentan, no es presuntamente, es así. Esto no es ningún presunto ni nada. ¿Qué gobiernos ha derrocado la USAID? Uf, te Pero, puedo decir, se ha ¿no? metido en Haití, en Yugoslavia, en la primera experiencia, por ejemplo, si se quiere, de las revoluciones de colores en Oxford, en donde se utilizó precisamente recursos de la USAID para promover el movimiento juvenil allí, el movimiento cultural, y de esta manera derrocar al gobierno en ese momento. Así que eso forma parte de la historia y forma parte de documentos además desclasificados. La USAID, su papel principal es precisamente financiar, por ejemplo, la industria cultural para derrocar gobiernos, para de esta manera introducir sus políticas y intentar desestabilizar los países. Ok, entonces vamos a concretarnos ahorita a una cifra, Ujú. a un desfalco, un presunto desfalco de lo que se tiene y que está siendo investigado, tanto por las autoridades de los Estados Unidos, porque la USAID, vamos a recordar, que tiene presencia en muchísimos países, y también con las investigaciones o con los reportes que le llegan al gobierno nacional. Entonces, arrancamos con una cifra, Madeleine. Fíjate, hay un documento oficial de la USAID en donde ellos allí desglosan cuánto ha sido destinado para Venezuela. Desde el año 2017 al año 2024, ese informe determina O que sea, la 7 USAID, años. desde hace 7 años, la USAID ha destinado a través de la USAID 1.8 mil millones de dólares. La otra es la del Departamento de Estado, 1.6 mil millones de dólares. Entre los dos, 3.5 mil millones de dólares, que son billones. Esto supuestamente para
ayuda humanitaria, porque es ellos determinan, o la partida se llama crisis humanitaria en Venezuela, y de esta manera lo hacen para poder bajar recursos a ONGs, medios de comunicación, lo que ellos llaman independientes, pagar periodistas, crear medios de comunicación, porque esa es otra de la misión de la USAID, crear medios de comunicación, y también el tema de salud, el tema de todo este cuento. Claro. Pero nada de esto, fíjate, hay una fundación que la manejaba Fabiana, que es la esposa de Juan Guaidó, que se llama la Fundación Madre Teresa de Calcuta, en donde ellos pretendían con eso operar a 500 enfermos o trasplantar diferentes órganos, no aquí en Venezuela, por cierto, sino en Colombia, y jamás se cumplió esto. De eso hay documentos, de eso hay cosas, de eso están las pruebas. Ajá, mira, vamos a darle la palabra a Jesús. ¿Tú estás de acuerdo con todos estos datos, con todas estas cifras? ¿Te coinciden con las investigaciones que tú has hecho con la USAID? Mira, la USAID, si bien es cierto, ha sido denunciada, ¿no?, por gobiernos que le ha generado. Incluso Bukele denunció a la USAID. Bukele no es de izquierda. Es decir, yo creo que hay que tener en cuenta... Evo Morales también Sí, denunció sí, a la pero, USAID. o sea, vamos a decir, bueno, la izquierda denuncia a la USAID de manera constante, pero Bukele no es de izquierda. Trump no es de izquierda. Ahora, ¿qué pasa cuando Madeleine dice que la USAID es hija de la CIA? Hoy las noticias informan que cuando Marco Rubio con Elon Musk, quienes son los encargados de desmantelar la USAID, han querido ingresar a el espacio físico de la USAID, no se les ha permitido. Porque la justificación de la directiva saliente de la USAID es que ellos emiten ayudas por instrucciones de la CIA. Lo dijeron públicamente, hoy ya salen los medios de comunicación y dicen que eso es clasificado y por ende el gobierno no puede acceder a qué tipo de ayuda se le da y a qué países se le da y a qué personalidades se le da. Ah, por eso es que surgió la versión o la información según la cual, claro, se desmanteló la USAID y toda su directiva en ese momento, bueno, acarreó con las consecuencias de haberse ido y nombraron a Marco Rubio como presidente interino. Así y que es. ahora la USAID forma parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero ahí quiero una precisión para ver si alguno de los dos nos aclara. Antes de que naciera formalmente la USAID en 1961, anteriormente la USAID pertenecía al Departamento de Estado. Después fungió como una agencia independiente, autónoma. Y ahora Trump asegura que no, que ahora va a pertenecer al Departamento de Estado en este gobierno que recién inicia y nombró a Marco Rubio como presidente interino. Fíjate, nunca la USAID ha dejado de pertenecer o formar parte de la misma estructura. Fíjate, hay más de 30 agencias de seguridad de Estados Unidos. Dentro de esas agencias tienen varios brazos. La USAID es el brazo, y es el brazo de la CIA, es la fachada utilizada. Ahora, ¿cómo nace la USAID? ¿Por qué? Nace con el gobierno de Kennedy en ese momento y con un propósito de ayudar a la región a desarrollarse. Ese es el fondo del asunto. De hecho, el proyecto para ese momento lo llamaron Alianza para el Progreso. Pero ese proyecto de Alianza para el Progreso no era más que un parecido a un plan Marshall empleado para Europa, en donde ellos iban a financiar proyectos de desarrollo, proyectos para la educación, para la salud, para el tema de derechos humanos, para el tema del racismo, feminismo, la lucha contra todo ese cuento, pero resulta ser que después eso se convierte en otra cosa. Las investigaciones dan cuenta que se utilizó precisamente funcionarios de la USAID para poder capacitar a policías, a militares, para el Plan Cóndor y para los golpes de Estado en América Latina.
Esto es una historia tan verdad como que le dieron un golpe de Estado a Salvador Allende. Sí, no, y Entonces- es tan verdad como que le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez. Ujú, Es decir, en el año 2002. Súmate, la Exacto. USAID, recordemos Súmate. ¿Quién era Súmate? Ujú. Recordemos el apoyo que tenía de capacitación de la USAID. Es Exactamente. decir, la USAID es el brazo del golpe blando que Estados Unidos no puede, como institución ejecutiva, como el presidente de los Estados Unidos, puede decir, bueno, hay que derrocar a tal gobierno, de eso se encarga la USAID. Y para eso, o sea, ¿qué hay ahorita? No es que Donald Trump es bueno y No. quiere limpiar la USAID, no, simplemente que la pregunta que ¿Qué yo hay que me hacer? hago es, ¿por qué en el Ahora. 2017, 18 y 19 no se eliminó la USAID? ¿Por qué no se intervino la USAID? ¿Por qué? Bueno, porque la Sí, porque no le derrota... van a decir a uno que ahora No, se no acaban de dar sabían. cuenta. No, Sí, es no que sabían eso del es- desfalco que no, no, tenían no en la sabía. USAID. Cuando No, ellos- Trump gobernó la primera vez, tampoco No, lo que sabía. pasa es que hay un dato allí. Trump gobernó y utilizó igualmente la USAID a través de la CIA, pero una vez que Trump sale del poder, la CIA empieza a perseguir a Donald Trump y utiliza la USAID para contratar medios de comunicación, pagar periodistas, no solamente para hacerle la cama a Donald Trump, sino también a los mods. Entonces, no se trata precisamente de que ellos ahorita son buenos y son unos niños a toche y que ahora todo va a quedar perfecto y que la USAID va a ser ahora el brazo social de Estados Unidos. No, para nada. Lo que se refiere es que, por ejemplo, nosotros entrevistamos a un periodista cubano que es investigador del tema de la CIA y cómo la CIA, a través de la USAID, financió el movimiento cultural en Cuba precisamente para derrocar al gobierno cubano hasta los momentos. Y él da cuenta de que, o él opina que precisamente en este momento lo que se va a tratar de hacer, según él y toda la experiencia que tiene, es cambiarle el nombre, a refrescar la USAID y que la USAID viene mucho más potente para seguir y continuar. O sea, a la luz de los hechos y de los acontecimientos, porque como tú dices, no es que en el 2017, no, ellos utilizaron a la USAID, necesitaban utilizar a la USAID. La USAID financió en el año 2019 a Juan Guaidó, la USAID financió la supuesta ayuda, el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, recordemos todo el material que ellos enviaron para Cúcuta, que después lo quemaron además. Sí, pero mira, esto significa, para que tú me Ujú. lo respondas, ¿no? Y lo comentes, eso significa que ahora Donald Trump se está lavando la cara, ahora desmantelando la USAID. No. Y No, no tocaste- se está- No, yo creo que... Para nada. Mira, aquí, voy a leer textualmente una frase que pone en el Financial Times. Trump sobre la oposición en Venezuela. Abro comillas, Trump considera que los opositores venezolanos son unos perdedores, dijo un exfuncionario del primer gobierno de Trump. Les dio mucho y fracasaron. No hay forma de que vuelva a tomar ese camino. Esto es porque la Es USAID el no fondo. debería existir. Exacto. Es decir, apostó a financiar a la oposición venezolana y tuvo que venir Grenell a hacer el trabajo que no pudo la USAID. Y A como sentarse eso- con Nicolás Maduro y a llegar a un acuerdo, acuerdos que se conocerán en el tiempo. Mira, No, pero- Madeleine tocó un aspecto fundamental y delicado. Nosotros somos periodistas y esto está salpicando a medios de comunicación, a portales web y también a colegas periodistas. ¿Cuánto de cierto tiene esta afirmación? Toda. Mira, fíjate. No, pero vamos No, a pero es que no es que de vamos a cierto- destapar, o sea, se está destapando una olla, Pero ¿verdad? mi Escandalosamente fea, pero hay que manejarse va. con Pero información mira, como a ti te precisa. gusta. No, pero ya va, espérate. Calma ahí. No, La calma, si- pueblo. Ajá. calma, pueblo. La USAID, en el año, esto es un documento oficial. No estamos, pero además que Y cuando... ella habla así, pero- cifrino. Pero Oficial. un poco para, tú sabes, la Mandibu- audiencia cifrina de acá. Mandibuleada. Ajá, la audiencia de María la audiencia de lo que tal. Te voy a echar el cuento. Esto fue en el 10 de julio del 2020, Ujú. ¿ok? Pandemia, Porque- año de la pandemia. Porque además de eso, cada vez que nosotros hablamos con los pelos en la mano. O sea, cuando yo hablo y digo, Ujú. por más que no estés de acuerdo, Ujú. es la Exacto. verdad. O sea, yo no hablo tontería. Y iba a decir otra palabra. Se No me lo iba a puede- salir lo maracucho. No lo puedes decir, bueno, hablando camelote. En el año 2000 dice que desde el 2014 Venezuela ha estado experimentando
según este documento que es publicado en la página de la USAID, que por cierto está caída y que esto se logró hacer captura antes de que lo desaparecieran. Venezuela ha estado experimentando una crisis política y económica marcada por la hipermelinidad devastadora, dice ellos, ¿no?, que ha provocado una grave falta de acceso a los alimentos y una escasez crítica de medicamentos y tal. Esa es la justificación para ellos decir hay una crisis y por lo tanto yo tengo que meter ahí a los USAID. Así que ellos destinaron 232 millones en el financiamiento para los USAID. De estos, dice que 1 de cada 3 venezolanos necesita asistencia alimentaria para ese momento. 7 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, según lo que ellos, coincide con la cifra además de lo que ellos dicen que se fue de migración, que no es así. 90% de los hospitales carecen de medicamentos y agua limpia. Ellos tienen 2 programas. El programa de asistencia humanitaria en ese momento, y decía, la USAID está proporcionando más de 104 millones para atender necesidades urgentes dentro de Venezuela, y esta ayuda de emergencia fluye a través de colaboradores imparciales que proporcionan socorros, incluidas organizaciones internacionales y locales y agencias de la ONU que ya están trabajando dentro de Venezuela, porque hay que decirlo, que ellos crean ONGs y crean esas ONGs que son el brazo financiero, porque no te lo pueden dar a ti, no se lo pueden dar a Juan Guaidó directamente, lo hacen a través de la ONG. De la sí, ONG. Y esto tiene pero vamos a poner nombres. Mira, se ha dicho que en toda... Pero espérate un momentico, tú me dijiste lo de los periodistas, aquí voy. Exactamente, ahí Bueno, ahí voy. Esta primera parte de los 104 millones se destinó a comedores comunitarios, entre comillas, atención primaria de salud, vacunas de medicamentos, programas de protección infantil y apoyo, agua, saneamiento, higiene, agricultura, semillas y yo no sé qué cuento. Y luego dice, asistencia para el desarrollo, fueron 128 millones de dólares para financiar programas que apoyan al presidente interino Juan Guaidó. Lo dicen ellos. ¿Cuáles son esos programas? Derechos humanos y sociedad civil, medios de comunicación independientes. Entre esos había una periodista que formaba parte de Globovisión en una oportunidad. Apoyo, porque además conozco a la persona que le pagaba. Apoyo ¿De a quién estás hablando? De Carla Angola. Apoyo a la Asamblea Nacional y apoyo al sector salud. Dice además, un pedacitico aquí, que le entregaron 128 millones al mismísimo presidente interino, inexistente en este país. Sí, pero además el presidente en ese momento interino, Juan Guaidó, creó una plataforma, no sé si se acuerdan, para los médicos. Una plataforma para darle... Que jamás le dieron dinero. Que nunca dio el dinero a los médicos. Que era $100 para cada médico. Exacto, entonces ¿cierto? vean cómo sí recibió un dinero del cual él se comprometió. Bueno, el concierto en Cúcuta. ¿Cómo se pagó el concierto en Cúcuta? No, ¿Quién pero lo ahí pagó? están los aviones de la USAID con la supuesta ayuda humanitaria, que no era nada, que yo estuve allí y cuando fuimos a ver los camiones, no era nada de ayuda humanitaria. Ahora, lo interesante de esto, para responder tu pregunta, hay un dato y que va a salir a la luz pública, y hay más de un periodista, colega, diciendo que nunca perteneció a nada de eso. En 30 países, 6.200 periodistas financiados y 107 medios de comunicación, entre financiados y creados. Estamos hablando de una campaña cultural, como decía Madeleine, ¿para qué? Para justamente crear la opinión pública dentro de lo que hay que hacer. Ir contra el gobierno donde se están creando esos medios de comunicación. Y en ese número que estás dando, tanto de periodistas como de medios de comunicación, ¿cuántos hay en Venezuela? Bueno. ¿Cuántos de esos periodistas son bueno, Efecto Cocuyo es uno de ellos, por ejemplo. Efecto Cocuyo es un medio de comunicación que fue financiado por la USAID. No lo digo yo. Están los documentos y las cosas. Podrá decir lo que sea, pero es así. Carla Angola y todos estos medios. El supuesto proyecto de Telesur que ya iba a quedar tal, no, ellos necesitaban presentar. ¿Tú sabes lo que hacen? Levantan un proyecto, dicen, necesito financiar esto. Lo que no entiendo es si ellos son tan inteligentes y se está hablando de Estados Unidos, cómo ellos caen en eso y se dejan engañar. Porque lo único que hace falta es dame un proyecto, el presupuesto y te doy la plata. Necesito eso para eso. Claro, justamente por eso Carlos Vecchio, Julio Borges dicen que ellos no manejaron dinero. Ellos no manejaron dinero, pero se vio un video donde el representante de la USAID leyendo
dice cuánto se le está dando a la oposición venezolana. Mira, Ahora, ¿cuántas fundaciones maneja No, Julio los Borges? bufetes Sí, del por tema de los eso. coyotes ¿Cuántas para los migrantes, organizaciones? eso no es mentira. ¿Cuántas organizaciones manejan ellos? Claro, ellos se lavan las manos diciendo, a mí no me llegó el dinero. Sí, pero de acuerdo a las directrices que ellos le dieron a la USAID, ¿quiénes fueron esas fundaciones? ACNUR, ¿cómo recibió plata también de ese cuento? O sea, no estamos hablando que es sobre Venezuela, y con esto me despido porque me debo ir. Tranquila. Sobre Venezuela se montó una operación. Y no es retórica ni nada de eso, es real. Se montó una operación ¿para qué? Para asfixiar la economía. Cuando tú asfixias la economía, si tú agarras a tus hijos, lo metes y no les dejas hacer nada, se te van a ir, porque necesitan vivir, porque necesitan estabilizar sus vidas. Sobre Venezuela se montó una operación. Se asfixió la economía en el año, ciertamente a partir del año 2014, y todo coincide con el plan de la salida, las guarimbas de Leopoldo López y todo este cuento. Luego, en el año 2014, comienza la desaparición de los alimentos. ¿Quiénes estaban detrás? Empresarios comprometidos con esa extrema derecha. Sí, que tenías que presentar la cédula y dependiendo del último dígito podías comprar alimentos. Exactamente, pero ¿de qué trató todo eso? Forma parte de eso, y no lo decimos nosotros, ni lo digo yo. De hecho, entrevisté a una persona de la oposición que tras cámaras me dijo, obviamente, como es tras cámaras no te puedo decir es fulano de tal, pero tras cámara me dijo, mira... todo esto obviamente formaba parte de ese plan. Entonces desaparecieron los alimentos y tal, generaron la campaña de la última cola, ganan la mayoría de la oposición, el parlamento venezolano. Este país es un país que tiene pesos y contrapesos, o sea, son 5 poderes, si no funciona un poder, el otro tiene que respaldarlo porque el país tiene que avanzar, y quien es la máxima autoridad, si se quiere, de estos poderes no es precisamente el Ejecutivo, es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Por eso avanzan las cosas. Ellos además asfixiaron o encajonaron también al Tribunal Supremo de Justicia con leyes que eran inconstitucionales para poder decir que aquí había un golpe a la institucionalidad del Parlamento y que no se les dejaba hacer nada. Pero vaya, si ellos se salen de la Constitución y crean leyes, por ejemplo, por decirte un ejemplo que no fue así, la pena de muerte jamás en este país se puede aprobar por más que tú lo quieras hacer dentro de la Asamblea Nacional, una ley de pena de muerte porque no está establecido, así en la Constitución tendrías que modificarlo. Bueno, ellos hicieron leyes que iban en contra de la Constitución y obviamente cuando iban al Tribunal Supremo de Justicia se la echaban para atrás. Para eso, ellos justificaban y hacían la cama completa de que no me están dejando funcionar y por lo tanto esto es un golpe. ¿Cuántas veces no escuchaste como periodista que esto es un golpe al Parlamento? Con eso justificaban a nivel internacional, mira, aquí hay un golpe a nosotros desconocemos al presidente y con eso toda una serie de cosas. Luego, en el año 2015 ya vimos todo lo que sucedió. A partir del año 2015, que no es coincidencia, Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza inusual y se desarrolla una fase más de la operación sobre este país. Eso fue con Barack Obama. Exacto, Barack Obama. Y Barack Obama, cuando dice eso, las más de 30 agencias de seguridad ven a Venezuela como su propio enemigo. Cuando eso sucede, comienzan a activarse y a hacer todos los brazos habidos y por haber que están dentro de esos organismos de seguridad, comienzan a funcionar. Entre esos, USAID, la NET, también ACNUR. Fíjate, yo me fui a hacer un documental sobre el tema de la migración a Brasil. Cuando llegué a Brasil, yo me hice pasar por una migrante. No, cuando entro, me hacen firmar un expediente como refugiada. Yo le dije, pero es que yo no soy perseguida. Yo lo que vengo aquí es a migrar por un tema económico. Me hicieron firmar ese documento. Eso forma parte del expediente de violación de derechos humanos de un país. ¿Para qué? Para que se activen las létricas chiquitas de que hay más de yo no sé cuántas personas que salieron de ese país que están perseguidas políticamente y por lo tanto hay una crisis humanitaria y eso activa otras cosas a nivel internacional. Claro, es una cadena. Sí. Una cadena. Ahí el tema de la justificación es la ayuda humanitaria. Exacto, es la con justificación, la fachada. y por eso veíamos a y la defensa de los derechos humanos. Sí, personalidades de la oposición diciendo se necesita una ayuda humanitaria, pero la ayuda humanitaria era la justificación para que la USAID les diera recursos económicos a las ONG y fundaciones. Súmate ha recibido dinero, según ustedes, las investigaciones que han hecho, ¿desde cuándo? Mira, ¿Y a cuánto asciende ese monto? No tengo el monto preciso, pero sí, si desde es el público, 2003. si es público que incluso Súmate estuvo en convenios con la USAID. Ajá, y esos fondos, ese dinero lo manejaba directamente
La María representante, Corina la Machado, representante de claro, Súmate, que ella claro. por designaba. supuesto. Claro, la No. representante de Súmate. No, claro, porque Súmate sí recibió dinero directamente de la USAID. Ujú. Para ellos sí justificaba la lucha para la democracia en este país y eso era público. Sí, claro. De hecho, Y era apoyado por Estados ahorita Unidos mismo abiertamente. hay a otra persona que entrevisté y dice está sumamente apurada porque llevan años financiando el tema de Súmate, no ha dado pie con bola. No ha dado Eso mismo. pie con bola, pues, en el tema. Ay, se me olvidó, pensaba que es como estaba todo relajado. No ha dado pie con bola frente al tema. Y entonces está muy apurada para decir, mira, necesitamos que la gente salga, que yo no sé Sí, qué, es un qué fracaso. tal. Significa ahorita que el sector de la oposición, bueno, un sector de la oposición, porque ahí sí de verdad que hay que determinarlo. Sí, aquí hay que varias precisarlo. oposiciones, pues. Eso es verdad. Eso no es mentira. Está desnuda, así como el traje del emperador. A Madeleine ya se va. Ay, Muchísimas gracias, gracias. gracias. Gracias, Muchísimas Madeleine. gracias, nos vemos. Ajá. Es que el gobierno ha venido denunciando esto. O sea, ha dicho, Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado de manera constante. Y el presidente Trump se da cuenta que han sido incapaces. Pues. O sea, yo creo que ¿qué es la USAID? Es la figura principal. Cuando ves la USAID, ves la bandera norteamericana. Ves el símbolo del gobierno estadounidense. Fracasa la USAID. Fracasó la política de injerencista en Estados Unidos, por lo menos en Venezuela. Yo no puedo decir que en otros países, pero se dice que Haití es el segundo país con más aportes de la USAID. ¿Qué han hecho con ese dinero? Veamos Haití, cómo ¿te estás está. refiriendo? Veamos cómo está Haití. Colombia es el primero en Latinoamérica que la USAID mete dinero. Veamos cómo está. O sea, ¿dónde mete el dinero? ¿Qué están haciendo con ese dinero? Y tú hablabas de una cifra. 1.8 mil millones de dólares recibió la oposición en 7 años, lo decía Madeleine. Que serían billones. Ajá. Términos O sea, actuales. ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Dónde está la supuestamente ayuda humanitaria que la oposición le iba a dar al pueblo venezolano? Porque era para eso. ¿Dónde está Juan Guaidó? Él se lava las manos diciendo que él no recibió dinero. Claro, a diferencia de la representante de Súmate, que sí era una organización, él no tenía una ONG o una fundación, una organización, pero era el representante de un gobierno interino reconocido por Donald Trump. Pero Madeleine dijo que la esposa de Juan Guaidó Sí tenía creó una fundación. Bueno, ahorita la que- están criticando porque la vida que se dan en Estados Unidos es una vida de millonarios y de ricos. Y cada vez que un periodista le pregunta a un representante de la oposición fuera del país, ¿cómo haces para vivir aquí? No te saben responder. Bueno, hay intereses ocultos. ¿Tú sabes lo que significa la USAID en árabe? No, ¿qué significa? La USAID es para recordar, Ujú. es una agencia de los Estados Unidos Sí, sí. para el desarrollo integral destinado a naciones en vías de desarrollo. Ujú. Pero USAID en árabe significa el más noble entre la gente. Es que la gente cuando dicen USAID, que no es de Estados Unidos, porque, insisto, el gobierno de Venezuela, desde que Chávez llega al poder, ha estado diciendo la USAID está detrás del golpe de Estado. Madeleine hablaba de algunos medios en Venezuela que han sido financiados por la ¿Tú USAID. tienes otros? Mira, lo que te puedo decir es la cifra. Hasta los momentos, sí hay y están en investigación. Pero Y hay dinos. contactos, todavía no pudiera decirlo porque sería irresponsable de mi parte decir unos nombres, pero hay 6.200 periodistas. Y ¿Que estamos están hablando- aquí en Venezuela o todos No, que están en el están exterior? regados en 30 países. Y estamos hablando de que en Venezuela, periodistas venezolanos que no están en Venezuela, otros que sí están en Venezuela, lamentablemente tendrán que, rendir cuentas del financiamiento. Ahora, también hay que decirlo, Estados Unidos es experto lavando cara. O sea, yo no creo que haya sido de manera directa un financiamiento. Habría que buscar y buscar y buscar la tela de dónde revienta el hilo de la camisa para poder darse cuenta quiénes financian los medios de comunicación que están financiándose en Venezuela. Pero hay periodistas que lo vemos, es más, no hace falta ni siquiera hacer una investigación. Hay periodistas en Twitter que tienen el mismo discurso, copian y pegan el mismo mensaje. Porque Es es una verdad. línea. Yo lo Y eso, sé, y yo lo he eso, y visto. eso se ve, pues eso se ve. Uno ve, Ujú. ve un tema y dice, bueno, pero no es posible que este piense igual con la misma coma que este, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, dices, sí, aquí hay un plan mediático de opinión
Y bueno, Bueno, estamos la creación de bots para replicar los mensajes y contestar de inmediato de inmediato. bueno, a todas aquellas personas, políticos o sectores que tienen una opinión diferente. Mira, se habla de este canal por cable que es propiedad de una actriz, de Fabiola Colmenares, Ujú, BPI TV, ujú. que también está allí. ¿Tienes información de eso? Mira, Eso lo había está, leído en el día de ayer o eh, anteayer. vimos noticias, FBI ha estado investigando EBTV Miami. Y esto es mucho antes de Ajá, pero que... yo te estoy hablando de un Sí, canal sí, sí, distinto. Ajá. correcto. Luego de eso, vemos cómo este canal, BPI TV, algo así, hemos visto el avance que ha tenido, ¿no? Es un avance para mantener un canal, había que ver cómo hay que organizarse económicamente, ¿no? Y este avance lo vimos como único canal transmitiendo en vivo todas las guarimbas, actos violentos, marchas de la oposición en vivo. En vivo, había vía streaming, mantenían una transmisión que no es de extrañarse, sí. Ahora sí la gente cree lo que se ha venido diciendo. La USAID financia golpes de Estado. Ahora sí. Pero lo más cómico es que Elon Musk dice que la USAID financia o está lleno de izquierdas, de izquierdistas, y es una representación de la izquierda. Claro, ¿por qué lo hace? Es verdad, ¿cómo se ¿Por interpreta por qué eso? lo hace? Porque todas las derrotas tienen que ser achacadas a la izquierda. Pero es imposible que tape eso. La USAID es de derecha. Sus financistas son de derecha. Quienes la dominan son de derecha. Ahora, la derrota tan grande que tiene Estados Unidos con la USAID y que destapó Trump, y vuelvo y repito, no es porque Trump es un niño de pecho o es porque quiere, bueno, limpiar de corrupción su entorno, es porque simplemente necesita reorganizar una fuerza para ir contra los gobiernos de izquierda. Cuando yo preguntaba que si era para que él se estaba lavando la cara, bueno, quitándose ese lastre, porque él ya Ujú, dijo que esa posición no sirvió para nada y que ujú. se sintió traicionado porque le dio un dinero y mira lo que hicieron. Ahora está actuando con mucho vigor, con mucha fuerza, contundencia, donde se están develando, bueno, muchos informes que de verdad van en contra y son delitos. Sí, Son son delitos delitos, y ¿no? se siguen abriendo las Y investigaciones. además que en Estados Unidos el tema de los impuestos es caca, ¿no? La evasión de impuestos y el uso del dinero de la USAID es de los contribuyentes estadounidenses, del pueblo estadounidense. Es decir, él sabe a qué se está refiriendo cuando yo creo que él no dejó que le explotara en la cara esto que iba a explotar y que ya es a Vox Populi, líderes que nacen de la nada, porque esa es otra cosa, líderes que nacen de la nada y tienen una exposición mediática increíble y tú dices, ¿y cómo? ¿Cómo hacen esto? ¿Quién? ¿Qué líderes? Bueno, ahí vemos, bueno, líderes digo yo, mediáticos, de Bueno, marketing, no ¿no? importa. Por Marketing ejemplo, político, pero ¿quiénes? mira, no es lógico, volvemos a la misma pregunta. ¿Quién paga el viaje de Edmundo González? ¿Quién lo paga? ¿Dónde? No tiene gobierno, no tiene caja chica, es decir, no es un presidente de nada, pero entonces aterriza en Panamá un día, al otro día está en Guatemala y al otro día está en Estados Unidos y después se devuelve o sea, Sí, es un periplo, de entonces verdad. al final tú dices, ¿quién paga las páginas donde lo ponen como un gran presidente? ¿Quién paga el lobby? Eso es dinero. Ahora, cuando la oposición se decida a responder estas preguntas, creo que pudiera salir del atolladero en que está. Es difícil que le respondan. Claro, ayer Carlos Vecchio decía y negaba de manera contundente que él no recibió, bueno, ni una locha. Sí, bueno, pero tendría que explicar. Ahí hay un video donde el representante de la USAID tenía a Julio Borges de este lado y a Carlos Vecchio de este lado leyendo cuánto dinero le iban a Sí. dar Que para... por cierto, cuando haces alusión a eso, que, bueno, que se ha venido manejando esa nota del video, Ujú. que cuando enfocaron a Julio Borges,
estaba nervioso porque, bueno, había a lo mejor, quizás, estoy especulando, Ujú. había pedido, bueno, que no se grabara ese acto. Sí, es que yo creo que quedan muy mal parados. O sea, ante la opinión pública, quedan muy mal parados. Vimos a esta señora que dice que está escondida, que está en una guarida, no sé dónde, no tocar el tema de la USAID. De hecho, en la rueda de prensa que Sí, de los dio 7 María Corina, periodistas, ajá. creo que la organizó Idania, Y ¿no? Dania Idania Chirinos, Chirinos, correcto. desde Colombia. Ajá, desde NTN 24. Ajá, ¿por qué tú crees que no se le preguntó, se le abordó sobre la USAID? Porque es que es una entrevista arreglada. Es una entrevista arreglada. Nosotros aquí ni siquiera comentamos qué preguntas nos ibas a hacer. Simplemente hablaste de un tema y empezamos a desarrollar el tema. Y no es que yo digo que es que eso no existe, pero es una entrevista arreglada. O sea, ahí cero USAID. ¿Por qué? Bueno, porque tendrían que preguntarle qué pasó con Súmate, que ahora es 20 Venezuela, que antes era la Coordinadora Democrática, por ejemplo, quienes estaban frente a la Coordinadora Democrática, ni un paso atrás. Es decir, hay muchas preguntas que la oposición tiene que responder. Si no nos vamos al contexto histórico, no estaríamos hablando de qué hizo la USAID en Venezuela. Recuérdame quiénes estaban, yo no pude ver esa rueda de prensa, nada más vi extractos de las respuestas que ella dio, pero fueron 7 periodistas. 7 periodistas. 7 medios. ¿Cuáles eran esos Mira, medios? no, es que vi lo de Dania Chirino y sinceramente no perdí el tiempo viendo la rueda de prensa. De verdad, no es hablando mal, es que no perdí el tiempo. Vi fue algunos titulares y lo que dijo fue, bueno, mira, nadie sabe, solo Dios sabe cuándo el presidente Nicolás Maduro se va. O sea, esa es la gran noticia que dio María Corina Machado. ¿Por qué será que se apela tanto a lo religioso? Porque o sea, yo meten lo creo, religioso no, porque es con que el yo creo poder. que lo que pasa es que yo sí creo que lo religioso tiene un impacto cultural, ¿no? En Venezuela, sobre todo en Latinoamérica, y es bueno que hayas tocado eso, porque es parte del trabajo que sí ha hecho la USAID con medios de comunicación. Lo bueno y lo malo. Ujú. Desde niños nos criaron diciendo esto es bueno y esto es malo. La campaña de la representante, la jefa de Edmundo González, fue decir, ellos son lo malo, nosotros somos lo bueno. Donald Trump, cuando se refiere a la izquierda, dice, ellos son lo malo, nosotros somos lo bueno. Donald Trump tiene un discurso apegado a Dios, yo creo en Dios, creo que la población venezolana en su mayoría cree en Dios, pero se manipula el tema de la creencia religiosa. Eso lo ha hecho esta señora de Súmate y de 20 Venezuela. Está en la embajada. Mira, sabemos, O sea, sí, sabemos de información, pero no o sea, somos pero los... te estás refiriendo a los que están refugiados en la No, embajada no, argentina. no, me refiero a María Corina, solo que yo no la nombro, casi no se nombra, pero me refiero es a ella, pues claro, los que están en la embajada de Argentina son los asesores de ella. Exactamente. No, yo me refiero es a la jefa de Edmundo, que es María Corina. Edmundo González tiene una jefa, que es María Corina, que él no se Y manda por eso solo. ella se colgaba como 500 rosarios. al Sí, cuello. yo creo que eso tiene que ver mucho con querer convencer de algo que no es, de algo que no es. Podemos hacer un estudio psicológico, o sea, cómo se encuentra el rostro de esa señora. Bueno, ya va. Bueno, somos expertos en No, conducta. o tú pero eres somos psicólogo, periodistas. No, pero somos periodistas claro, y pero hemos entrevistado a mucha gente. Claro, Y sabemos energéticamente cuando es alguien lo que está nos nervioso. transmite Claro. la faz, los semblantes, los gestos, los ademanes. No, mira, nosotros somos periodistas y sabemos cuando un entrevistado está Nervioso. incómodo, nervioso, cuando no ha dormido, cuando se siente... Y cuando miente y también. cuando miente. Ujú. Entonces, más allá de hacer un estudio psicológico que le corresponde al Colegio de Psicólogos de Venezuela, no sé, pero bueno, como periodista uno sabe, pues, o se da cuenta cuando ya tiene una cierta experiencia. Y hemos visto que lo único que dijo fue, yo no sé cuándo se va, solo Dios sabe. Ajá. Pero ¿qué lectura le qué lectura le das Ujú. a María Corina cuando dio esa rueda de prensa? Su semblante, porque se le ha criticado mucho que está sobreactuada. Bueno, siempre se le ha Sí, dicho eso. Sí, Quizás es su estilo. es Y correcto. es una manera de contactar que logró un capital Ujú. político importantísimo. ¿Pero qué le viste tú? Mire, lo que yo vi es que está desconectada de la realidad. Desconectada de la realidad es lo primero. O sea, ¿la realidad cuál es? Estados Unidos se está entendiendo con el presidente Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Si no
conoces o reconoces esa realidad, estás fuera. Es como decir que Trump no es presidente de Estados Unidos. O sea, es como que alguien en Estados Unidos diga, yo no reconozco que Trump sea presidente de los Estados Unidos. Dice, está fuera de la realidad. Te guste o no te guste, ese es el presidente de los Estados Unidos. Claro, hay una negación. Hay una negación de la a la realidad. realidad. Eso es lo primero que yo puedo ver como periodista. En segundo lugar, nadie sabe qué se habló en la reunión entre Grenell y el presidente Nicolás Maduro. No, pero por Maduro. las redes todos sí sabían. Por eso, entonces, todos. el segundo argumento es que ella sabe. Pero es que, señora, no está dentro de la política, no está dentro del juego político. Ella misma se aisló, ella misma se metió en un sitio que algunos periodistas, bueno, que manejan fuentes saben. Y lo otro es que vemos el nivel de descaro y de mentira. Sí, mira, fíjate, hablando de verdad y de mentira, porque nadie tiene la verdad absoluta. Pero hay algo que se parece a la realidad. Nadie tiene la verdad Claro. absoluta, pero hay una verdad parecida y que maneja Claro, todo el hay mundo, una ¿no? realidad, Exacto. ¿verdad? Pero te quería decir lo siguiente, con la visita que hizo el encargado de Trump, Ujú. Richard Grenell, María Corina en esa rueda de prensa dijo que había conversado con él Sí. antes y después de esa reunión que sostuvo con el presidente Maduro. Ujú. Y fuentes fidedignas vinculadas al sector de oposición dijeron que esa era una mentira de María Corina Machado. Es que ningún opositor sabía de esa reunión. Ninguno. Ni la oposición extrema, ni la oposición nacionalista, por así llamarla. Yo lo que creo es que la sorpresa fue tan grande que tenían que decir algo. Es decir, el político siempre tiene que estar en la palestra y siempre tiene que estar hablando de lo que está sucediendo. Hay políticos más conscientes y dicen, bueno, no sabía de la reunión, esperemos que salga de eso. Pero hay políticos muy mentirosos como Juan Guaidó, que tuvo que borrar el tweet cuando Richard Grenell se estaba bajando del avión y estaba siendo recibido por el canciller y por Jorge Rodríguez. Y él dice, no va a haber foto oficial. Y cuando está la foto oficial, tuvo que borrar el tweet. Es decir, ellos están desconectados de lo que está pasando realmente en Venezuela. Esa es la demostración de eso, pues. Desconectados, y tú dirías también que están fragmentados. Muy O sea, que fragmentado. no se comunican Muy entre sí. fragmentado. El señor Edmundo González sale de Venezuela y hace una carta. Por eso es importante el contexto histórico. Hace una carta en España haciendo ¿qué? Una despedida. Él dice, yo, o sea, prácticamente dejo todo esto. Me despido. No sé qué pasó, que a partir de allí el señor Edmundo retomó su fracaso político en vez de, bueno, seguir con su periodo de diplomático. Entonces, él asume ya una postura de político, de líder de la oposición. Y luego ella sale con otro discurso que no era el discurso de él, cuando él prácticamente decide que se va a dedicar a la familia, que hasta aquí llegó todo eso. Entonces, ahí donde tú ves que un Guaidó por un lado, un Leopoldo por otro lado, una María Corina y un Edmundo por otro lado, el resultado es este. El resultado es que hay una oposición que se está preparando para el 27 de abril para competir contra el chavismo y que es una oposición que la realidad es va a tener espacio. Va a tener espacio de poder, va a tener espacio de acción política en gobernaciones, diputación de la Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, y María Corina se va a seguir hablando de la fantasía de un No, gobierno. sería de verdad un carazo error de este sector de la oposición, esta sí es opinión mía, de la oposición política radical no acudir a esas elecciones. Radical porque ¿qué se ha demostrado con la abstención? Nada, absolutamente nada. Más bien al gobierno le conviene que se abstengan, por supuesto, para seguir ocupando esas instancias de poder. Tú hablabas de que hay que seguir y tener presente lo que ha sido el curso de la historia, ¿no? Sí. Cuando Edmundo González fue ya oficialmente el candidato para la elección presidencial del 28 de julio, él dijo, más o menos unas palabras así, que él iba a ganar, pero que quien va a gobernar es María Corina. Sí, él y primero entonces dijo... después él cambia el discurso y después se va para allá, ahora se echa para atrás, entonces de verdad que uno, ajá, ya va, ¿cómo es esto? Él primero dijo que era un candidato tapa. Sí. Y lo dijo, dijo, yo no soy político, yo estaba en mi casa tranquilo. Con mi guacamaya. Regando las matas, viendo televisión, y yo, bueno, me pidieron cuidar la tarjeta. O sea, Edmundo González era un cuidador de tarjeta. Luego, bueno,
asume su postura de líder y María Corina queda como la guayabera. Pues ella pensaba que podía controlarlo. Luego, ahora lo tiene controlado según las fuentes que ¿Tú manejamos. estás seguro de eso, que lo tiene controlado? Según las fuentes que manejamos, ella emite una opinión y él saca un tweet que no lo escribe él. Ese señor no escribe esos tweets. Pero inmediatamente respalda lo que ella dice. Eso no ocurría meses antes. Entonces creemos que hay una fusión, pero hay muchas respuestas que el pueblo venezolano necesita de esta oposición. Edmundo González se ha pronunciado sobre la USAID, ¿no, verdad? No, es que por eso pregunto, ¿quién financia estos viajes? Yo creo que luego de esta pregunta, y ellos la respondan, mucha gente que cree en la oposición, en un sector, sí, hay un sector que todavía radical que le cree al mundo y le cree a María Corina. No es la gran oposición venezolana como lo quieren pintar fuera de las fronteras de Venezuela. Pero ese pequeño porcentaje necesita respuesta de cómo se financia Leopoldo en España, Edmundo y sus viajes, las casas de Guaidó y su vida millonaria, Vecchio, y esas son las preguntas que se hace la gente en la calle. Mira, no tenemos una bola mágica aquí para visualizar lo que viene, pero haciendo conjeturas, ¿tú crees que sea probable que haya posibilidad de que el gobierno nacional solicite la extradición de todos estos personeros que están vinculados de una u otra manera presuntamente con el desvío de fondos de la USAID? Mira, sí se pudiera solicitar porque ellos, según las leyes norteamericanas, ellos están utilizando un dinero que pertenece a los contribuyentes de Estados Unidos, al pueblo estadounidense. Yo creo que ellos tienen que dar la cara en Estados Unidos. ¿Qué hicieron con ese dinero que se le entregó a un itinerato de Juan Guaidó, a un gobierno ficticio de Juan Guaidó? Interinato. Un interinato de Juan Guaidó. Y entonces, y a partir de allí, deberían explicarle al pueblo venezolano, porque lo pidieron a costa del pueblo venezolano, qué pasó, y las leyes tienen que... Las leyes Y lo que tienen llama la ejecutarse. atención, de verdad, como periodista desligada de cualquier color partidista, es el silencio. El silencio que ha habido y que se ha prolongado por muchos días desde que se destapó esta olla. Pero hago este comentario también porque si bien Donald Trump, en medio de toda esta efervescencia, Sí. traducida en la rabia y en la arremetida que ha hecho, mira, ¿cuántos venezolanos están siendo afectados por las medidas de Trump? Esto será como, ustedes me hicieron esto, este sector me hizo esto, entonces yo arremeto contra otros venezolanos revocándoles el TPS. No, yo ¿Pudiera tener una relación con otra? yo creo que el informe que dicen sobre el TPS, ¿cuál es el informe para justificar que 300.000 venezolanos ya no tengan esta protección? Que la crisis en Venezuela ya no está, la crisis alimentaria que estuvo un buen tiempo, que la seguridad en Venezuela existe y que la crisis política no está como en ese momento cuando a ellos les tocó salir de Venezuela. Esas son las tres cosas que justifica Donald Trump y su administración para decir, es que ya no tienes por qué estar aquí. O sea, no hay crisis política, la crisis alimentaria no existe y el tema de la seguridad... pero eso está en la jurisdicción norteamericana, en las Sí, leyes. ellos lo justificaron. Eso está dentro del informe para justificar la revocación de esa protección. Y es lo que están haciendo. O sea, yo no creo que sea una arremetida de Trump contra los venezolanos. Yo lo que creo es que a Trump le mintieron, a los presidentes de Norteamérica le han mentido la oposición y ellos están justificando, mira, aquí hay gente de más, aquí hay delincuentes, aquí hay gente con delitos que han hecho en sus países, no nada más hablo de Venezuela, y que necesitan regresar a sus países para que sean juzgados. Como también hay gente que ha mentido. ¿Para dónde usted está? Exiliado político. Ok, usted está exiliado político. ¿Por qué? Porque me están persiguiendo. Y eso se ha convertido en un negocio. Yo conozco gente que han pedido cartas a partidos políticos diciendo, di que yo estoy siendo perseguido. Y con eso van a la embajada y ya le dan la protección. Sí, ayer estaba viendo un video sobre varios testimonios de venezolanos que están afuera y que están muy preocupados porque están dentro de esos 300.000 que se les va a anular o ya está anulado ese TPS y lo que le quedan son pocos meses, creo que hasta abril, para que permanezcan en los Estados Unidos y que sean deportados. Pero la mayoría de ellos decía
que ellos ya han hecho vida en Estados Unidos, cumplen con todas sus leyes, pagan sus impuestos, pero que no los pueden meter en ese saco Es que es verdad. el Tren de Aragua. Es verdad. Primero, el Tren de Aragua es el mismo tema de los derechos humanos, es el mismo tema de las ayudas humanitarias. Sí, yo tengo que justificar acciones contra Venezuela. Justifico, la gente está pasando hambre, ayuda humanitaria. Hay violación a los derechos humanos, Corte Penal Internacional. Ahora es el Tren de Aragua. Entonces, todo venezolano que veamos en la calle pertenece al Tren de Aragua. El venezolano que robó un teléfono es del Tren de Aragua. ¿Por qué el Tren de Aragua? Bueno, porque hay una justificación para ir contra lo que Trump quiera sobre los venezolanos que están allá. Sí. Es decir, me parece que aquel tiene cara de delincuente, mételo en la lista del Tren de Aragua y lo... Por eso es una situación bastante Sí delicada, es, porque hay venezolanos que son de preocupante. oposición y son venezolanos decentes que, bueno, no militan con la revolución ni con el gobierno y son gente decente que se fue para allá, que empezó a trabajar, que le echó un camión, que trabajan 18 horas al día, 12 horas al día y que, bueno, consiguieron ahí un espacio para vivir y que se quieren quedar o que además hicieron familia, ¿no? Sí, sí, muchos de ellos decían que, bueno, aquí me casé y tengo 2 hijos Exactamente. nacidos, no tengo pasaporte y mis hijos son de nacionalidad estadounidense y Ujú. ahora, y que no los van a reconocer. Entonces son como muchas cosas que Sí. están en el ambiente, en el tapete, que de verdad son Sí, no, y alarmantes. es lastimoso, es lastimoso. Yo creo que mucha de esta responsabilidad es la oposición venezolana. Mira, cuando vi, es que de verdad que vi muchos testimonios, ellos decían, nosotros podemos regresar a nuestro país, ¿ok? Vamos a reconocer esa realidad que tiene Trump, bueno, porque es su país, pues, es el Ok. país que está gobernando. Pero es que nos da miedo regresar a Venezuela porque el gobierno nos va a perseguir, nos va a meter presa, nos va a meter a No, Tocodón, a Yare, a y es que aquello. no, o sea, yo creo que es que ya hubo vuelos con Biden, hubo algunos vuelos de repatriación y el que no tenía antecedentes penales se iba a reorganizar su vida a la ciudad donde él llegó. Ahora, el que tenía antecedentes penales iba a la cárcel, ¿no? O sea, si hay gente que no tiene antecedentes penales, no tiene por qué estar. Además, estos vuelos de repatriación son normales. Venezuela lo ha venido haciendo. Mira, ¿y qué te parecieron a ti esas deportaciones que hizo el gobierno de Trump de colombianos y de brasileños esposados en No, yo creo que es condiciones? inhumano. Es inhumano. Me parece inhumano. A O eso le sea, temen los venezolanos sí. con ese problema de Bueno, la pero migración. según Grenell y según información de Trump, ha dicho que Venezuela va a poner sus aviones. Bien bueno porque con Viasa entonces se le levantaría la sanción. Con Viasa no entra a Estados Unidos porque está sancionada por la OFAC. Entonces, qué bueno que pudiera hacer ese trabajo y traerlos de manera digna. Es lo que pedía el presidente Petro cuando vio lo que hicieron con los ciudadanos de Brasil. Mira, y Grenell, tengo entendido también que viene nuevamente Sí. dentro de poco Ujú. para que el gobierno nacional libere a otros estadounidenses que Sí, están son aquí. 12 en total, según la información que él dio. Se fueron 6, faltan 6. Dentro de todo eso hay una investigación porque el gobierno sí está investigando a esos ciudadanos norteamericanos que hacían aquí. Ahora todo el mundo aquí tenía novia, ahora todo el mundo estaba de vacaciones, todo, o sea, siendo del ejército de Estados Unidos, marín, siendo ex boina verde, siendo policía en Argentina, se consiguieron una novia en Estados Unidos. Yo sé que las novias, las mujeres en Venezuela son hermosas, ¿no? Pero no es nada más la justificación porque dicen, la conocí un fin de semana y bueno, me gustó y me quedé. No, o sea, hay unas investigaciones. Mira, estábamos terminando el podcast, pero me quiero referir a lo siguiente, a esos estadounidenses. Una parte ya se fue y una parte queda aquí. Ujú. Ellos estaban vinculados con el intento de magnicidio, con la operación Gedeón, o ¿qué más hay allí? Sí, recordemos que hace poco se develó un plan contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez y un Eso posible... fue cuando Sucre, ¿no? Allá. No, No, eso no ahora, fue en el accidente. no, el presidente ahora lo seguía ratificando. Ujú. Entonces, bueno, es parte de esa investigación. Ellos estuvieron detrás con Julio Borges, lo dijo CNN, cuando explotó el dron en la tarima presidencial, frente a la tarima presidencial, que hubo heridos.
Es decir, el gobierno de Estados Unidos siempre va a decir que no tenía nada que hacer. O sea, ellos no estaban haciendo nada malo. Pero bueno, yo creo que es parte de la claridad que hay. O sea, hay un avance. Bien sea específico dentro de la realidad política, hay un avance. O sea, es histórico que venga un funcionario de alto nivel de Estados Unidos y se siente con el presidente Nicolás Maduro. También es importante destacar, y así finalizamos, que yo creo que esas etiquetas de que tú eres bueno y yo soy mala, eso no es tan así, porque nadie es bueno al 100% y nadie es malo al 100%. Entonces ahí hay que manejarse con mucho cuidado porque entre el blanco y el negro están los grises. Así es. Cónchale, gracias Jesús por haber participado y acompañado. A Madeleine también le doy las gracias aunque no esté. Y bueno, chévere. Por cierto, para este podcast estaba invitado William Castillo, colega periodista y también actualmente es viceministro creo, de políticas de antibloqueo, que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Así es. Bueno, no pudimos contactarlo, creo que se le presentó quizá algún inconveniente, pero él sí realmente iba a participar, iba a estar en este podcast. Así que bueno, muchas gracias Jesús. Gracias a ti. Gracias a todos. Chao. Chao.